Bien, ahí estábamos escuchando a Marueta. Marueta con esta canción que es letra de Gabo Ferro, un capo. O sea, es que yo lo pude ver en el Teatro Roma poco antes de morirse. Y es maravilloso lo que hace, lo que hacía con la música, y qué bueno que haya artistas que lo retomen, ¿no? Marueta va a estar presentándose en un lugar precioso que se llama la Biblioteca, pegadito ahí al Teatro Coliseo, el día 19 de abril. Y bueno, ahí tenemos la suerte de tenerla en línea. Vamos a charlar un ratito de esta presentación de Gabo Ferro y de algunas otras cosas más. Y la saludamos. ¿Cómo te va? ¿Marueta o Marisa Tarantino? ¿Cómo te decimos? Yo soy Hugo Bullman y mi compañero también es amigo tuyo, Larry Levy. Hola Hugo, hola Larry, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos. Marisa o Marueta, como quieran. Marueta es mi nombre, digamos, como cantante, pero bueno, soy Marisa también. Pregunta que te habrán hecho quizá muchas veces en entrevistas. ¿Algo de Luis Tarantino? Me han hecho muchas veces esa pregunta. Me imaginé. Ojalá. No, porque es amigo y no. Hemos compartido espacio muchos años, hace mucho. No lo somos, pero podría ser, va, no se sabe, qué sé yo. Claro. Supongo que vengo de, familia italiana, mi padre italiano, toda la rama paterna italiana. Claro, y dedicada a la música, como Luis. Claro. Y un poco, un poco también. Mis hermanos son músicos los dos también, así que puede ser por ahí algo en los genes. Marisa, Larry te saluda y te pregunto, contanos de qué va esta presentación el 19 de abril. Sí, cómo no. Bueno, como dijeron, la Biblioteca Café, que es un lugar precioso. Les recomiendo mucho ese lugar, además tiene una agenda divina. Bueno, va a ser el 19 de abril, es la presentación de lo que vendría a ser un primer capítulo de un disco homenaje a Gabo. Creo que es el primer disco homenaje que existe. Hay mucha gente que ha homenajeado a Gabo en shows y que han hecho inclusive algunas versiones de algunos temas de él. Creo que como disco homenaje vendría a ser el primero. Mira. Y bueno, estamos haciéndolo por capítulos. Porque bueno, tenemos junto a Juan Tarcia, que es el productor, arreglador y productor artístico de este disco y de todos mis discos en realidad, pianista además. Bueno, teníamos la idea de tomar algunas. Yo hace mucho tiempo que hago temas de Gabo, tengo así como una unión con él espiritual, digamos. No lo conocí hace muchísimos años, cuando éramos muy jóvenes, pero no nos volvimos a ver. ¿Es difícil interpretarlo a Gabo? Sí, claro que sí. Musicalmente me imagino que fácil no debe ser. Sí. No es nada fácil, es muy desafiante. Él era un gran cantante. Tenía una voz privilegiada, un registro enorme. Él hacía con la voz, además. Sí. Él tenía una forma de cantar muy particular, a veces estridente, a veces incómoda, ¿no? Era parte de una búsqueda estética, creo yo, y además, insisto, difícil porque bueno, tiene mucho rango, o sea, es desafiante para cualquier cantante. Claro. Porque bueno, digamos, hacer una versión original en el sentido de no estar imitando a Gabo, ¿no? Claro. Sino hacer una versión y luego hacerle honor, ¿no? A la poesía además, de él. Además no estamos, claro, me da la impresión de que ni cantantes ni oyentes de música estamos acostumbrados o demasiado acostumbrados a temas breves, temas de un minuto y medio, otros más largos, otros más... Pero estamos acostumbrados, o tenemos el oído más puesto en temas de 3, 4 minutos,
y Gabo iba contra esa corriente, hacía lo que quería, no es que estaba en contra de eso, sino que le nacía otra cosa, ¿no? Claro. Sí, iba en contra de muchas corrientes. Sí, él era, sí. Un disruptivo dentro de este ambiente. Muy disruptivo en todo. Sí. Recomiendo mucho prestarle atención a las letras, porque es una poesía magnífica, de una profundidad además, porque Gabo también, hay que decir que no era solamente cantante, ¿no? Era una persona muy versátil y de muchos intereses, y fue muchos años estuvo dedicado a la historia. Por ejemplo, él ha sido historiador, tenía un doctorado en historia, ha escrito libros sobre historia, tiene un bagaje de... Bueno, entonces tu parecido a Gaby Ferro no es no es casual, porque yo tengo que decir que a Marisa la conocí en otro ámbito que tiene que ver con el de la abogacía, tiene que ver con las adicciones, el estudio de adicciones, y se me reveló al mismo tiempo como poeta, como declarante de poesía, y aparte hizo un trabajo de algo que a mí me interesa mucho. Escribí un libro al respecto, no específicamente a lo que ella escribió, pero sí tenía relación con eso. Hizo un trabajo sobre víctimas digamos, de trabajo sexual, ¿no? Sos inquieta, es decir, vos también sos multifacética y vas para adelante con un montón de curiosidades digamos, de la gente en un ámbito que se presenta difícil porque hay mucha gente dedicada a esto, y sin embargo, bueno, saliste adelante, tenés un trabajo hecho fantástico sobre esto de trabajadores sexuales. Contame un poquito, contarle al público cómo es esto. Bueno, sí, en eso también, justamente creo yo que lo que me acerca mucho a Gabo también tiene que ver con eso, con búsquedas muy similares, inclusive... Bueno, a mí me interesa mucho también el teatro, él ha sido performer, bueno, es como que en muchos aspectos estuvimos en búsquedas similares. Él hizo trabajos sobre criminología, bueno, a mí me interesó también una crítica sobre políticas criminales, que es el libro del que vos me estás preguntando. Yo trabajé, bueno... Bueno, es que no dijimos otra cosa, no dijimos algo que es fundamental. Sos abogada también y penalista. Sí. Entonces, si omitimos esa parte... Claro, si no contamos eso, también va a llamar mucho la atención tu preocupación por otra cosa, dale. También tengo que decir que tengo unos años ya encima, entonces eso se explica también. Uy, eso no es cierto, eso no es cierto. Sí. Te pasamos por varios años, no te... Dale. Pero digo porque porque si no ¿qué hiciste? ¿Cómo haces tantas cosas? Siempre me preguntan, ¿cómo es que haces tantas cosas? Bueno, lo que pasa es que son muchos años de haber hecho cosas con distintas intensidades, con distintos momentos. La poesía existe en mi vida desde que era muy chica, estudio canto desde los 20 años, siempre lo hice como una actividad paralela, y mientras estudiaba abogacía, que después hice 2 posgrados y me enfoqué mucho en la profesión. Esa es la parte italiana de la familia, ¿no? Hay que ser profesional, claro. Después te dedicas a cantar. Claro, primero doctora. Pero mientras yo seguía cantando, estudiaba canto y seguía cantando como... nunca le di como el enfoque profesional hasta ahora. Como que me interesó darle un poquito más de cuerda a esto, cuando ya estoy medio en la jubilación del otro tema. ¿Y la poesía? Y la poesía me viene desde chica, desde que me acuerdo. Mi madre escribe poesía, mi abuela recitaba poesía, y yo escribo poesía desde chiquita. Mira, entonces, pero publicaste. Claro, fue algo que... Y publiqué, mira, cuando tenía 20 y algo, salí segunda en un certamen de poesía y me publicaron unos poemas en esa época. Y después dejó de existir. Para mí la escritura siempre existió, fue parte de mi profesión también, ¿no? Como la escritura era algo que especialmente me interesaba, y que digamos, mis ganas de escribirlo en un momento se enfocaron en la investigación, en la profesión, esto que me llevó a el activismo con relación a políticas de drogas, a políticas contra la trata de personas y demás, que eso fue como el momento más, digamos, enfocado en la profesión.
y el libro Ni víctimas ni criminales, que es un libro que es el producto de muchos años de activismo y de militancia y de estudio y de investigación sobre trabajo sexual, fue la tesis de maestría. Claro. Después, cuando terminó eso, cuando ese libro salió, justo coincidió con la pandemia. Y la pandemia creo que nos pasó a todos un montón, ¿no? Esto de repensarnos, de volver a poner prioridades en nuestras vidas y demás. Y bueno, fue entonces cuando yo estaba estudiando piano y con Juan Tarcia, precisamente, y entonces había retomado un taller de escritura, es como que estaba volviendo un poco a la poesía, y él me propuso entrar en el ámbito de la composición, que era algo que yo no había explorado. Y así fueron que salieron las primeras canciones. Yo empecé a componer canciones con él y así salieron los 2 primeros discos. Y en el interín me fui encontrando con Gabo. Y entonces, entre la presentación de los discos y los temas míos y el repertorio empezó a mezclarse un poco con las canciones de él. Y yo cada vez encontré como más puntos en común, ¿no? Incluso, fíjate vos, el libro que él escribe, que si mal no recuerdo es su tesis de maestría, se llama Criminales, Degenerados y Delincuentes, algo por el estilo, no me acuerdo exactamente el título. Tiene que ver con una indagación que hace él en la historia de la criminología argentina sobre la categoría de generación, que es algo que toca tangencialmente y bastante de cerca lo que sería el estudio historiográfico de cómo nace incluso las primeras formas de control de la prostitución. Está muy cercano, digamos. Nacen con el tango. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque casi te diría que nace con el tango. Nacen en el arrabal, y comparten un léxico interesante entre el tango, la prostitución y la poesía. Y ahí es donde te pregunto, ¿cómo haces para sobreponerte a los textos jurídicos? Porque cuando vas a escribir poesía poco tiene que ver con el articulado jurídico y ese léxico tan espantoso que tiene la jurisprudencia. Bueno, esa fue, sí, terrible, la forma barroca de escribir de los abogados. Bueno, ahí yo tengo que decir que siempre me resistí, o sea, ahí creo que gané. O sea, durante muchos años, claro, yo trataba de que no se me pegara esa forma de escribir. A mí me gustaba mucho la literatura. Entonces llegaste a los alegatos poéticos, digamos. Sí, de hecho, creo que una de las cosas en las que más, digamos, me pude encontrar, no sé, un lugar particular incluso en la profesión fue en esa forma de escribir, porque recuerdo que muchas veces me pasaba esto, ¿no? De que personas con las que trabajaba les parecía extraño la manera en que yo tenía de escribir jurídicamente, ¿no? Porque no uso el lenguaje. Te vas a llenar de guitas si haces talleres literarios para abogados, sí. Vos sabés que lo pensé muchas veces, porque muchas veces, además me encanta. Hay varios abogados que están tratando de cambiar el léxico ese espantoso. No, pero hay esfuerzos serios, digamos, y Marueta, profesionales. Te quiero hacer una consulta llevándote de vuelta ahí a la biblioteca, donde vas a cantar, esta biblioteca, ¿no? No la de los poemas. Y por un lado, te digo porque nos va el programa y me gustaría que profundizaras un poco más. ¿La presentación va a estar dedicada íntegra a Gabo Ferro o va a haber alguna otra temática? Algún otro temita vamos a hacer, siempre hay, alguno de los míos. Yo escribí, yo soy un poco ecléctica también con los... Bueno, Gabo también lo era, ¿no? Con los géneros, de una época más tanguera, sigo siendo un poco tanguera. De hecho, compuse un tango, una milonga, que siempre andan en mis repertorios, así que de vez en cuando hay algo que sí o sí aparece, que es la milonga del machirulo, que es como el hit, que siempre tiene que estar. Sí, claro. Pero que esa está en el primer disco mío.
Entonces esos temas aparecen, pero sí está especialmente enfocado en Gabo porque, bueno, es la idea, ¿no? El homenaje. Este Claro. va a ser el primer capítulo, el EP, que sale, o sea, en todas las plataformas sale el 17, ya hay 2 videoclips en YouTube. Bien. De Cuando el amor no entra, que era lo que estabas hablando recién, Ujú, y Como la ujú. maleza, que es Es otro gran tema de Gabo. Es muy lindo ese Y hay tema. otros 2, Ujú. son todos, para mí, ¿no? Bueno, siempre me parecen hermosísimos. Esto es un formato acústico, y bueno, luego van a venir otros 2 capítulos, otros 2 EP, que con esos conformamos el disco. Uno en un formato más eléctrico, más rockero, un poco emulando el pasado rockero de Gabo, que arrancó en sus inicios con hard rock. Él tenía, no sé si vamos a incluir alguno de los temas de los que él cantaba en Porco, que era su primera banda, pero sí por ahí elegir algunos temas de Gabo que son los más rockeros. Bueno, Eso para la segunda etapa. Y después una última más orquestal quizás, pero lo que va a ser, sí, el 19 es la presentación de este EP que se llama Para un Final. bien. Y la formación es Juan Tarsi en el piano, Augusto Alcañaraz en la percusión, Martina ¿qué tal? Cantonea en la guitarra y Jessica Juárez en el contrabajo. Buenos músicos, buenísimos músicos. Sí, todos excelentes músicos. Hora, sí. ¿Y dónde podemos conseguir las entradas? 20-30 horas en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Las entradas se pueden conseguir en la puerta ese mismo día, o las anticipadas, que por si van por las anticipadas por las dudas, que se aseguren el lugar, por Passline. Esto es el 19 de abril, si no me equivoco es domingo, creo. Es domingo. Es domingo. Así es. Y es a las 20:30. 20:30. Bueno, Marisa o Marueta, como vos prefieras, te despedimos. No. Con la promesa de que la podemos invitar al piso dentro de un tiempito y te venís acá. Sí, claro. Y nos vamos con un tema que creo que lo escribiste vos, que se llama Cuando llegue la calma. Exactamente. Es un tema del primer disco mío que se llama Desde una ventana. Bueno, que todos necesitamos que llegue Que la llegue calma, la así calma. que ahí te despedimos. Cuando no llegue la calma. Ya cuando Muchas estamos gracias. en el estribo del programa. Te agradecemos muchísimo y suerte en la biblioteca. Un placer. Muchas gracias, los esperamos. Chao, Ok, chao, dale. gracias. Gracias.